supuesto, disponible para mañana o hoy, para mañana, al lunes 1 de marzo. Así que gracias por estar con nosotros mientras tendremos el resto de la iglesia presente la semana que viene. Vamos a continuar con estos devocionales hasta que todos estemos aquí en la iglesia, en la casa del Señor y poder juntos celebrar tiempo para nuestro Señor Jesucristo. Así que comencemos con una oración para los estudios de esta mañana, este devocional, en la cual nos ayuda a nosotros en estos tiempos difíciles que todos estamos pasando. Oremos. Gracias, te amo, Padre amado, por la bendición de poder estar aquí en tu casa de oraciones y tener parte de estos estudios devocionales que queremos aprender para así aplicarlos en nuestras vidas y caminar más cerca de ti. Te pedimos, Señor amado, que tú seas magnificado, glorificado en todo lo que hagamos y que por favor, Señor amado, tú nos enseñes a través de tu palabra, a través de los estudios, de la manera en la cual tú quieres que nosotros vivamos para ti, para tu gloria y tu placer. Pedimos, Señor amado, que tú nos cuides, nos des sabiduría y que el Espíritu Santo nos guíe, porque te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que vayamos al libro de Colosenses capítulo 3. En sus Biblias, Colosenses capítulo 3, vamos a aprender, por las próximas semanas, vamos a aprender acerca de la economía. Por supuesto, esto no es una clase de universidad de economía, es una clase en la cual nos ayuda a nosotros como cristianos vivir en una economía mucho mejor de la que estamos viviendo ahora, y es la economía de nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3 del libro de Colosenses, comenzamos la lectura de la palabra de Dios en el versículo número 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado en la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí podemos ver que Dios usa a Pablo para darle unas instrucciones a la iglesia, no solamente a la iglesia local en aquellos tiempos, pero a las iglesias también en nuestros tiempos, y es acerca de cuál es nuestra función, como también cuál es nuestra responsabilidad como cristianos, hijos de Dios en Cristo Jesús. Si nos podemos a pensar en este último año en sí que hemos estado pasando, esta economía en la cual hemos estado viviendo en este mundo ha cambiado drásticamente. Las bolsas de valores han bajado. Hay mucha crisis en este mundo. Es una crisis mundial, no solamente en este país. Una crisis financiera en sí por la pandemia que hemos estado pasando. Pero todo esto, por supuesto, ha sucedido porque los gobiernos, las personas, siempre están dependiendo de la economía que ellos pueden producir, la economía mundial, la economía humana. Estamos viviendo en unos tiempos en los cuales el gobierno ahora está rescatando a muchas instituciones, muchos restaurantes, muchos negocios en la cual han perdido mucho solamente porque cuando esta pandemia vino, muchos de ellos perdieron casi todo lo que tenían, y el gobierno ahora está tratando de poder ayudar a estas personas para que se mantengan a flote y puedan mantener sus negocios hasta que todo esto pase. Hay una manera en la cual nosotros como cristianos podemos vivir por encima de la economía mundial o la economía gubernamental, o si lo podemos llamar por la economía humana, y podemos vivir sobre esa manera en la cual podemos tener gozo, podemos tener paz, sin importar qué tanto ha afectado esta pandemia la economía mundial, sin importar el valor de los 401 que tienen muchos de aseguranzas, el valor de las casas que han perdido, sin importar si la economía está débil o fuerte. Nosotros podemos vivir de una manera con gozo y paz, sin importar lo que está sucediendo
a nuestro alrededor. Dirá, pero pastor, pero ¿cómo puede suceder eso? Porque ¿cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo voy a tomar en cuenta mis responsabilidades? Necesitamos finanzas para poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Por supuesto, necesitamos finanzas, pero las finanzas son unas cosas que nosotros no debemos de depender tanto, debemos de depender de Dios, de que Él es el que provee las necesidades para poder cubrir nuestras responsabilidades. Si está empleado, si está desempleado, no hay mejor manera de navegar los desafíos de esta economía que estamos enfrentando de una manera mejor que adaptar la economía de nuestro Dios en nuestras vidas. La economía de este mundo es uno que cambia constantemente. Hay veces, si se dan cuenta, las bolsas de valores están arriba, están abajo, están arriba, están abajo, y muchas personas hasta pierden la mente porque dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Ahora subió, ahora bajó, no sé qué voy a hacer. En otras palabras, la economía de este mundo, como cambia constantemente, no podemos confiar en ella, pero sí podemos confiar en las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra roca, Dios es nuestra esperanza, Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Si nos ponemos a pensar, el dinero es solamente una expresión de quiénes somos nosotros y lo que hacemos. Porque muchas veces nosotros medimos a las personas de acuerdo a qué tanto dinero tienen en sus cuentas bancarias. El dinero es simplemente de esta manera: tomar las horas de trabajo y el sudor que pasamos en el trabajo y traducirla en una inversión que representa nuestro paso aquí en esta tierra. Mientras más sudamos, mientras más trabajamos, más ganamos, más gastamos. Y eso es lo que nosotros en sí hacemos en la economía del ser humano. Pero Dios tiene que decir mucho acerca de esto con relación a las finanzas, al dinero, a la economía que estamos pasando. Porque hay dos grupos de cristianos en este mundo. Estoy hablando ahora de los cristianos. No estoy hablando del mundo, no estoy hablando de las personas salvas, estoy hablando de hermanos en la fe, en la cual solamente hay dos grupos, desafortunadamente, porque unos de ellos son los que confían en los principios de Dios y su economía, y el otro grupo es aquellos que no confían en Dios y en la economía de Dios. Los principios de Dios nunca fallan. Dios prefiere que nosotros vivamos de la manera que Él desea y ser bendecidos por Él de esa manera, antes de vivir en una economía en el mundo y vivir una vida triste, una vida desesperada, una vida sin esperanza. Dios honra a todos aquellos que lo honran a Él, que le son obedientes a Él, en todo el aspecto de la palabra de la obediencia, porque la obediencia no solamente es el leer la palabra de Dios o asistirlas a los servicios. La obediencia completa es aplicar todo lo que Dios nos enseña, incluyendo las finanzas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Él se glorifique en todo lo que nosotros hacemos en este mundo. Dios nunca falla en proporcionar para aquellos que viven de acuerdo a su economía, de acuerdo a la manera que Él ya lo ha explicado en su palabra. Cuando nosotros alineamos nuestras vidas con las promesas de Dios, lo que vamos a encontrar es paz, alegría, estabilidad, seguridad, un beneficio que otros no pueden tener, un beneficio eterno. Dios dice en Colosenses capítulo 3, vayamos una vez más a Colosenses capítulo 3, porque vamos a aprender unas lecciones, vamos a aprender unos principios en los cuales nosotros podemos aplicar. Y si nosotros confiamos y tenemos fe en Dios y hacemos lo que Dios nos dice en sus palabras, vamos a ver esos cambios en nuestras vidas, vamos a ver esos cambios en nuestros corazones, en nuestra manera de pensar, en la cual vamos a decirle a Dios: Señor, tú siempre has estado bien y nosotros siempre estamos mal. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Yo quiero que miremos la primera parte de este versículo número 1 de Colosenses 3. Es en sí la primera palabra donde dice sí. Esta palabra sí implica de esta manera, ya que, si lo leemos de esa manera, ya que, pues, habéis resucitado con Cristo. En otras palabras, es una certeza, es algo que ya nosotros poseemos, ya es algo que nosotros tenemos. Y Pablo dice, ya que tú eres cristiano, ya que tú le perteneces a Cristo, ya que tú le perteneces a Dios, busca las cosas de arriba. Busca donde está Cristo. No te enfoques en las cosas de este mundo. En otras palabras, no te enfoques en la economía del ser humano. Busca de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos de Dios, el amor de Dios nos motiva a nosotros a hacer su voluntad en nuestras vidas, incluyendo siguiendo sus ejemplos y sus enseñanzas con relación a su economía y las finanzas. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 14. 2 Corintios en sus Biblias, capítulo 5, versículo 14. 2 Corintios 5, 14. Dice la palabra de Dios. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dirán, pero pastor, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el amor de Dios que nos constriñe a nosotros es uno que nos motiva a nosotros. Realmente cuando nosotros estamos agradecidos con alguien, o estamos agradecidos porque alguien ha hecho algo por nosotros, es nuestra naturaleza, es nuestro deseo de expresar a esta persona ese gran agradecimiento que tenemos por ellos. Por ejemplo, si alguien hace algo especial en nuestras vidas que en realidad no lo esperábamos, muchas veces, por supuesto, le decimos gracias, pero a la misma vez quizás compramos hasta un regalito y se lo damos como medio de apreciación. Le decimos, esto es porque lo que hiciste por mí. Cuando nosotros, como cristianos, pensamos en todo lo que ha hecho Cristo por nosotros, nos debe a motivar a nosotros a seguir sus instrucciones, a seguir sus verdades, a aplicar su palabra en nuestras vidas. Nos motiva a nosotros a tener parte en la economía de Dios en estos tiempos específicamente. Porque cada vez que nosotros veamos esa cruz, yo le digo la verdad, muchas veces, muchas personas y muchos cristianos ven el símbolo de la cruz y lo que ven es solamente una cruz, solamente un símbolo. No se dan cuenta de que la cruz sí es un símbolo, pero es un símbolo de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Ese rechazo, ese escarnecimiento que le dieron, lo escupieron, lo golpearon, lo clavaron en una cruz por causa de nosotros. En sí, nosotros somos lo que deberíamos estar clavados en la cruz, sufriendo por nuestros pecados. Pero sin embargo, lo hizo Cristo por nosotros. Y debemos de estar agradecidos por Él, agradecidos con Él. Y muchas veces cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la cruz, no nos damos cuenta en sí, o no reflejamos en sí todo lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso es que la palabra de Dios en 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Eso nos motiva a nosotros a poner nuestras miradas en Él, nuestras miradas en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque lo de la tierra todo se va a acabar, todo va a pasar. Ahora mismo estamos viviendo unos tiempos en que las finanzas están muy escasas para muchos. ¿Cuántas filas de carros hay en diferentes lugares en las cuales están buscando comida? ¿Cuántas personas han tenido que recurrir a ir a otros lugares y tratar de trabajar, hacer trabajos que antes no hacían?
Como cristianos, nosotros debemos de motivarnos a seguir las reglas que Dios nos ha dado a nosotros y reflexionar en ese sacrificio de Cristo que hizo por nosotros y buscar las maneras de expresar nuestra gratitud hacia Él. Y una de ellas, de esas gratitud que podemos expresar a nuestro Señor Jesucristo, es estableciendo una economía en la cual Dios quiere que nosotros estemos, porque el amor nos constriñe. Simplemente nuestro amor por Cristo será igualado con el deseo de honrarlo a Él, dando sacrificialmente. Ahora, no es que Dios desea nuestro dinero, porque Dios es el dueño de todo. Esto lo estudiamos en los estudios de mayordomía que hemos tenido aquí en la iglesia, en los servicios. Dios no quiere nuestro dinero, Dios lo que quiere es nuestro corazón. Porque la Biblia dice, donde está nuestro corazón es donde están nuestras riquezas. Y muchas veces, desafortunadamente, nuestras riquezas y nuestro corazón están aquí en la tierra y no están en el cielo como Dios lo desea. Ahora, la Escritura, la palabra de Dios, registra el testimonio de muchas personas que demostraban su amor para Dios sacrificialmente. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 7, rapidito. En el libro de Lucas, capítulo 7, en sus Biblias. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 37. Lucas 7, comenzando la palabra de Dios en el versículo 37. Dice la palabra de Dios: entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta palabra, este frasco de perfume que la mujer había regado ante los pies del Señor, era uno que era muy costoso. En sí, era uno en la cual, si se podía valorar en la economía del ser humano, era uno en la cual su valor era equivalente a un salario de un año. O sea que ella tenía en su posesión algo muy valoroso, en la cual ella pudo haber vendido y sacarle dinero, sacarle provecho, pero prefirió sacrificialmente dárselo al Señor, no para ella misma gloriarse, sino para glorificar al Señor, porque ella de esa manera expresaba su amor, un amor sacrificial. Ahora, ¿qué impulsó este regalo costoso? ¿Qué motivó a la mujer a derramar todo este amor ante el Señor? Agradecimiento.
Eso fue todo. Ella sabía que Él era el Cristo y es el Cristo. Ella sabía que Jesús era el Salvador que Dios había mandado para darle salvación a la nación de Israel y al mundo entero. Y ella, por supuesto, cuando hizo esta acción en la cual fue grabada en la palabra de Dios y estamos leyendo esta mañana, ella lo hizo, su motivación de este amor fue agradecimiento por todo lo que Cristo iba a hacer por ella. ¿Cuántos de nosotros agradecemos lo que Cristo ha hecho por nosotros? Los que no aman a Cristo no pueden entender lo que en realidad motiva a una persona a darle a Dios de esa manera, sacrificialmente. Porque muchos dicen, pero yo no tengo, la Biblia dice, no tienes porque no das. Primeramente hay que darle a Dios para que Dios nos bendiga a nosotros. No necesariamente con finanzas, pero con salud, con otras bendiciones. En la lectura que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo le respondió a Simón, señalándolo a él, de que él no estaba agradecido de la misma manera que esta mujer estaba agradecida. Porque cuando el Señor entró a casa de Simón, él ni le dio agua para sus pies, ni lo besó para recibirlo, ni tampoco le dio aceite para ungirlo. Sin embargo, esta mujer lo hizo todo. Cuando nosotros comenzamos a agradecer todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando nosotros empezamos a recordar y entender todo lo que Dios hace por nosotros y ha hecho por nosotros, es ahí cuando nosotros empezamos a comprender qué tanto y qué tan grande amor tiene Dios para con nosotros. Y ese mismo amor que Dios tiene para con nosotros es uno que nos motiva a nosotros a demostrar nuestro amor una vez más hacia Él, reciprocar ese amor para Él. Porque Dios no mide las cosas como nosotros los medimos aquí en el mundo. Dios mide el amor y el sacrificio. Él no mide las finanzas o qué tanto dinero tenemos o qué tanto dinero no tenemos o qué tantas posesiones tenemos o no tenemos. A Dios le importa más el amor, el agradecimiento y nuestro corazón. Él no mide el valor monetario de nuestros dones, pero Él valoriza el sacrificio que genera ese amor sacrificial para Él. Cuando el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos acerca del amor sacrificial y cómo una persona puede estar agradecida con Dios, Él los enseña en el capítulo 12 del libro de Marcos. Vayamos a Marcos. Él les da un ejemplo de una mujer que lo dio todo para el Señor, todo para la causa de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 12, en sus Biblias, Marcos, capítulo 12, en sus Biblias, mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 43. Marcos 12, versículo 43, dice la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, leamos el versículo 41, en el capítulo 12 de Marcos. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El Señor Jesucristo le estaba dando una lección a sus discípulos. Por supuesto, Él no le estaba enseñando acerca de qué tanto dinero ella estaba echando, pero qué tanto ella estaba echando por amor a Dios. Porque el Señor no mide nuestras acciones hacia Él de acuerdo a dólares y centavos. Las medidas que Él usa son acerca de amor y sacrificio. Dios no quiere nuestro dinero. ¿Se acuerdan de el joven rico
que le pidió al Señor, le preguntó, Señor, maestro bueno. Y cuando el Señor le dijo, bueno, solamente hay uno y es Dios. En otras palabras, cuando él le dijo, pues maestro, él no lo reconoció como Dios, solamente lo reconoció como un profeta más en la nación. Y le dijo, ¿cómo yo puedo obtener la vida eterna? Y el Señor le dijo, esto es lo que tienes que hacer y hacer y hacer. Le dio los mandamientos. Y él muy orgulloso dijo, pero esto lo he mantenido yo desde pequeño, desde mi juventud. Y el Señor le dijo, sí, pero haz algo especial entonces. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y la Biblia dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. En otras palabras, este joven no estaba dispuesto a darle, no vender sus posesiones, pero no estaba dispuesto a darle a Dios su corazón. No estaba dispuesto a demostrarle al Señor ese amor sacrificial. Nuestro amor por Dios se refleja en la actitud en la cual nosotros damos para Dios. Damos en nuestras finanzas, damos en nuestro tiempo. Nuestra actitud se refleja que tanto nosotros le damos a Dios. Algunos le dan a Dios como si tuvieran que pagar impuestos, enojadísimos. ¿Por qué tengo que dar? Estamos en el tiempo de llenar los impuestos, ¿verdad que sí? Muchos tienen que pagar, otros van a recibir. Pero aquellos que reciben, que son contentos, agradecidos, porque tienen algo que van a recibir. Pero aquellos que van a tener que dar, están enojados, ¿verdad que sí? ¿Por qué le tengo que dar al gobierno? Es de la misma manera con Dios. Hay muchos cristianos que dicen, ¿por qué le tengo que dar a Dios? Si nos ponemos a pensar, porque Dios nos dio primero. Y no estoy hablando de finanzas. Dios nos dio primero lo más grande que tenía en la gloria. Su Hijo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Algunos le dan a Dios como si fuera a darle a los impuestos, mientras que otros le dan a Dios como si estuvieran proponiéndole a su novia con un anillo muy costoso. Hay otros que le dan a Dios con alegría, con gozo, sabiendo de que ellos han entendido lo que significa estar en la economía de Dios, porque la economía de Dios es bien fácil. Dios dice, tú vives mejor con un 90% de tus ganancias que un 100%. Por supuesto, para el mundo esto no tiene sentido, pero el mundo no puede entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son espirituales. Pero un cristiano maduro, un cristiano ya que lleva tiempo sirviéndole a Dios, puede entender de que es mucho más fácil vivir con un 90% que con un 100%. Porque el 10% le pertenece a Dios. Y cuando estamos hablando de 10%, por supuesto, es de las primeras ganancias, no después de hacer las taxes, no después de hacer los pagos, no después de lo que nos sobren. No, estamos hablando de las ganancias primisas, en la cual primero es Dios. Y no le damos porque somos obligados. Dios no nos da a nosotros la obligación de dar. Dios nos dice, si tú me amas, demuestra tu amor hacia mí, tu agradecimiento hacia mí. No con finanzas, aunque las finanzas son lo que van a representar, pero demuestra tu amor hacia mí y ese agradecimiento de todo corazón, porque tu corazón es lo que va a reflejar tus sentimientos hacia mí. ¿Se acuerdan cuando el Señor sacó a la nación de Israel? Vayamos a Éxodos en el capítulo 35. Cuando el Señor sacó a la nación de Israel de Egipto, estaban caminando por el desierto y era el tiempo en el cual Dios le había dicho a Moisés que hicieran el tabernáculo, el tabernáculo de reunión, en la cual era donde Dios se iba a reunir con su pueblo. Y en el versículo 5, en capítulo 35 de Éxodo, capítulo 35, versículo 5 dice, el versículo 4 dice, Éxodo 35, 4 dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová oro, plata y bronce. La palabra clave aquí, las palabras claves aquí son generosos de corazón.
porque Dios no estaba buscando tanto las finanzas o el oro o la plata. Dios está buscando el corazón de las personas. Ahora, ¿qué hicieron estos israelitas? Porque estaban tan y tan agradecidos con Dios. Mira lo que dice en el próximo capítulo 36 del mismo libro de Éxodo, versículo 6. Dice, entonces Moisés, primeramente Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que dé ofrenda de corazón, oro, plata y cobre, para todo esto que vamos a hacer, para el tabernáculo. Y el pueblo estaba tan y tan agradecido con lo que Dios había hecho por ellos, que en el versículo 6 dice, de Éxodo 36, dice, entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así que se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobrada. En otras palabras, el pueblo estaba tan y tan agradecidos que ellos no solamente dieron, pero dieron más y más y más hasta que llegó el tiempo en la cual a Moisés le dijeron, Moisés, ya tenemos suficiente, que no necesitamos más. Y Dios le dijo a Moisés, pues dile al pueblo que no dé más. Porque Dios no es un Dios en la cual está buscando de nosotros que le demos todo. Él solamente quiere que demos lo que es correcto y lo que le pertenece a Él. Cuando consideramos nosotros los sacrificios que Cristo hizo por nosotros, entonces nosotros tenemos ese agradecimiento en el corazón de decir, yo quiero vivir en la economía que Dios tiene para mí. No en la economía del mundo en la cual quiera hacer 100% y más, sino que vivir a través de la economía de Dios, que es una economía de 90%, en la cual tenemos mucho más, una economía segura. Y cuando consideramos ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, más nosotros entonces queremos hacer su voluntad. No damos principalmente a la iglesia o a otros, pero le damos al Señor con alegría, con bondad, con alabanzas de corazón. Cuando aprendemos a ver que Cristo hizo lo mismo por nosotros, Él mismo se ofreció de corazón, por amor, por nosotros. Entonces eso nos motiva a nosotros a darle a Él lo que le corresponde libremente y de corazón. Hay que considerar dónde estamos nosotros. Hay que considerar que fuera del sacrificio de Cristo no somos nada, no tenemos nada. Cristo lo sacrificó primero todo por nosotros, por amor. Y por ese mismo amor que Él tiene para nosotros, nosotros debemos de, por amor, sacrificar también para Él. Sí estamos viviendo en unos tiempos difíciles. Sí estamos viviendo en unos tiempos en la cual es de incertidumbre. Sí estamos viviendo en una economía en la cual este virus ha afectado grandemente. Pero yo les digo la verdad, hermanos, si nosotros nos mantenemos viviendo en la economía de Dios, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, Dios siempre va a proveer. Él lo ha mostrado, Él lo ha probado continuamente. Ahora es para que nosotros le creamos, tengamos fe y vivamos en su economía. Oremos. Gracias te damos, Padre amado, por tu amor, por tus bendiciones, por tus enseñanzas. Pedimos, Señor amado, que tú nos ayudes a nosotros a estar atentos a tu palabra, Señor. Sabemos que muchas veces tenemos miedo en el corazón y no sabemos lo que vamos a hacer. Pero solamente tú quieres una cosa que hagamos, que confiemos en ti. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos tener fe y vivir en la economía que ya tú has diseñado para nosotros, para que tú seas magnificado y glorificado. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la salvación que tú nos has dado a través de Cristo Jesús, por quien te pedimos todo y que reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por estar con nosotros. Estaremos grabando los próximos devocionales la semana que viene y lo pondremos de la misma manera en nuestra página de Facebook los lunes a las 7 para que aquellos para que todos puedan entonces tener parte de estos estudios. Dios les bendiga.